Les cuento ahora que tras la serie de anuncios entregados anoche por el Ejecutivo en el marco de la agenda de mínimos comunes, han surgido una serie de críticas y también de dudas. Para profundizar en las iniciativas propuestas, estamos con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a esta hora. Ministro, una vez más lo tenemos aquí dando la cara después de los anuncios hechos por el gobierno. Primero, quisiera partir preguntándole qué futuro le ven a esta iniciativa, porque ya han surgido críticas desde la oposición y si ustedes esperan que finalmente vayan a ponerse de acuerdo para que lo que propuso ayer el presidente Piñera llegue a buen término. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Lo que se propuso ayer es la culminación de una ronda de conversaciones desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, con distintos gremios, pero también, por supuesto, con distintos sectores políticos. Es indudable que hay un aporte muy importante de Chile Vamos, de sus bancadas de senadores, de diputados, sobre todo con el énfasis en las pymes, pero también hay que recordar que esto comienza con una conversación también con el Senado y con la Cámara de Diputados, el Senado que lidera la senadora Proboste. Por lo tanto, esta es la culminación de un proceso de participación, de conversaciones. Aquí se conversó con las pymes, con los alcaldes, con las universidades, con la sociedad civil. Por lo tanto, esto no es de la noche a la mañana e involucra un esfuerzo del Estado muy importante. Por lo tanto, si usted me pregunta cuál es el futuro debiese ser auspicioso, aún más cuando esta propuesta no deja ninguna familia en Chile bajo la línea de la pobreza. Aún más cuando las pymes van a tener un bono importantísimo para poder, obviamente, paliar y también escalonado, dependiendo de su estructura, de sus gastos, de cuánto le ha pegado la pandemia. Por lo tanto, uno esperaría que esto se discuta con seriedad, con altura de mira y valorando el esfuerzo global que se ha realizado. Pero qué tan, ministro, buenos días, ¿qué tan auspicioso puede ser el futuro de estos proyectos en el Congreso, su aprobación en el Congreso, considerando que lo que se ha planteado es que el gobierno más bien acogió la propuesta del oficialismo y no la de la oposición? La oposición, usted decía, ha tenido conversaciones con la oposición en el último tiempo para llegar a hacer esta propuesta, pero la oposición hoy día está argumentando que no se escuchó lo que ellos dijeron, porque ellos planteaban un 30% más por sobre la línea de la pobreza, es decir, que el aporte por persona fuera en torno a los 226.000 pesos y ustedes están hablando de 177.000 pesos. ¿Qué tan auspicioso puede ser el debate en el Congreso? Además, para que esto sea rápido, ¿no? Claro, Karina, pero si tú haces un análisis un poquito de la historia de lo que se ha planteado de parte de la misma oposición, estamos hablando Frente Amplio, oposición, una parte importante, la misma CUT, no son sectores precisamente Chile Vamos, que plantearon hace algunos meses atrás que la línea de la pobreza era justamente la medida en la cual ellos se estarían sumando. Después vienen estas conversaciones y yo estuve presente en esa primera conversación aquí en La Moneda, Karina, donde estaba la senadora Proboste, estaba también Diego Paulsen por la Cámara de Diputados y también se habló en esa oportunidad que la línea de la pobreza era una muy buena medida para poder abordar. Después, obviamente, hay un incremento en la solicitud, pero una negociación, una conversación no es imponer. Acá, y esto lo hemos dicho permanentemente, aquí ninguna familia va a quedar bajo la línea de pobreza y esto no excluye otros beneficios del Estado que ya se están entregando. A saber, ¿cierto? Se está entregando el bono clase media, 2 millones de personas. El mismo IFE ya ha avanzado en 13 millones de personas. El bono saldo cero, 3,5 millones también de personas que tenían cero saldo en sus cuentas previsionales. Por lo tanto, esto no es en vez de, sino que es además de. ¿Ministro? Y por supuesto el esfuerzo fiscal también y la responsabilidad. Sí, solamente para terminar la idea, el esfuerzo fiscal también tiene que ser parte del análisis. Cuando uno gobierna, tiene variables distintas a cuando uno solo es oposición o tiene alguna candidatura en mente. Por lo tanto, los criterios, las variables para poder llegar a un punto intermedio deben ser consensuadas. La propuesta del gobierno, que está haciendo, ¿cierto?, mediante este proyecto, es una propuesta responsable, realista y también siempre pensando en las finanzas porque la pandemia aún no termina. Ministro, usted habla de personas que tienen candidaturas en mente. Me imagino que se refiere a la presidenta del Senado, Yasna Proboste. Ella habló ayer, salió a criticar justamente este anuncio del gobierno. Lo invito a escuchar lo que dijo la senadora y después seguimos. Sin duda que estos anuncios son débiles. Son débiles para la familia, son débiles para las empresas de menor tamaño, son débiles para
para aquellos que creemos en que esta sociedad se tiene que jugar con otros valores y que el Estado debe hacer un esfuerzo mayor. La oposición ha dado muestra que tiene mayor capacidad de entender los problemas del Chile real, pero además tiene mayor capacidad de gobernabilidad. Ministro, cuando usted habla de personas que tienen candidaturas en mente, ¿se refiere a la senadora Jasna Proboste después de las críticas que realizó ayer? Lo que pasa es que uno puede hacer el parangón, el análisis, ¿cierto? Cuando uno... ahí están las imágenes, ¿cierto? Cuando la senadora Proboste también vino a La Moneda a conversar. Ahí vimos una persona o varias personas con ánimo de diálogo, de llegar a acuerdos, y yo escucho inmediatamente que los anuncios son débiles. ¿Cómo va a ser débil? Una propuesta en la cual cerca de 15 millones de personas, todas las familias en Chile puedan asegurar no estar bajo la línea de pobreza. ¿Cómo va a ser débil que más de 320.000 pymes puedan tener un bono de base de 1 millón de pesos, más, ¿cierto?, el promedio de los pagos de IVA con tope de 2 millones, más, además, ¿cierto?, la devolución de las imposiciones para aquellos trabajadores que han sido suspendidos, más un bono adicional de 20% cuando estamos hablando de mujeres que son las que puedan liderar esas pymes? O sea, eso no es débil. Yo creo que esto estaba, lamentablemente, déjeme decirle, yo creo que lo que ella plantea ayer estaba previamente tipeado, estaba como en un cajón de críticas en donde ya estaba escrito. Pero, ministro... porque efectivamente lo que hubiese propuesto el gobierno ayer hubiesen sacado la crítica igual. Yo esperaría que esto se valore en su mérito, y esto no tiene que ver con conexión o no conexión. ¿Cómo no va a ser conectarse con la realidad de las familias chilenas cuando le estamos diciendo que todas las familias van a estar sobre la línea de pobreza, además de otros beneficios del Estado, además de sus ingresos propios? Eso, por supuesto, que es conectarse con los problemas de la gente. Y además de aquello, las pymes, ¿cierto?, también tienen que, obviamente, entender que, y si usted conversa con las pymes que estuvieron ayer acá en La Moneda, ellos valoran muchísimo esta primera iniciativa porque la verdad es que da una solución real a sus problemas. Eso también es conectarse, apropiarse ideológicamente de la conexión con la realidad. A mí eso sí me parece débil, porque la democracia justamente se trata de entender a la gente, pero también entender la diversidad de pensamiento y la responsabilidad. Ella habla de gobernabilidad. Gobernar es ser responsable también. Esta es una propuesta responsable, seria y contundente. Ministro, ¿usted cree que esto responde a una dinámica de campaña ahora que la senadora Proboste asoma como posible candidata o precandidata presidencial? Bueno, hace un mes atrás yo escuché a una senadora Proboste con un tono distinto. Entre medio pasaron algunas cosas, están pasando cosas, y hoy día escucho más bien, ¿cierto?, un tono más bien de campaña. Eso es una opinión que es muy personal, y lamentablemente cuando se cruza muchas veces la política, ¿cierto?, la calculadora política con los intereses de la gente, es una mala mezcla. Yo creo que acá tenemos que poner sobre la mesa la responsabilidad. Cuando el presidente convoca al Senado y a la Cámara, fija varios ejes. Uno de ellos son estos mínimos comunes con respecto a las transferencias, pero también el presidente fue muy claro en decirle, otro eje importante es la responsabilidad fiscal. Las propuestas que se hagan tienen que ser responsables desde el punto de vista de lo que podemos hacer desde el punto de vista de las arcas fiscales. Bueno, acá hay una propuesta que reúne todas esas condiciones, y pareciera ser que la propuesta, ¿cierto?, a la cual hace alusión la senadora, es una propuesta que solamente se fija en 2 o 3 aristas que no necesariamente reúnen todas las condiciones. Gobernar es responsabilidad, y gobernar, por supuesto, también involucra pensar en el futuro. La pandemia no ha terminado, el año no ha terminado. Tenemos que ser cautos en lo que podemos ir haciendo para que no nos pase lo que pasa en otros países, que efectivamente a lo mejor comenzaron de manera muy potente ayudando o haciendo medidas sanitarias, y en el camino ya sabemos lo que ha ocurrido, ¿cierto?, con respecto a esa ayuda o con respecto a las medidas sanitarias. Chile ha sido un país responsable, y cuando digo Chile es el Estado chileno, ha sido responsable en sus medidas sanitarias y también en sus medidas de transferencia económica. Usted ha dicho que la propuesta del gobierno es responsable y seria, pero aquí lo que se está demandando también en cuanto a las reacciones que se recabaron anoche mismo por parte de sectores de oposición, por ejemplo, es que el Estado debería hacer un esfuerzo mayor por el bien de las familias de Chile. ¿El Estado no está en condiciones, el Estado chileno, de hacer un esfuerzo mayor? Se lo pregunto, por ejemplo, aludiendo a los bonos soberanos que existen, se lo pregunto al momento en el que Chile podría, por ejemplo, endeudarse en este momento, o a los ingresos del cobre.
¿No está en condiciones Chile y el Estado chileno de hacer un esfuerzo mayor y ayudar con mayor cantidad de monto a las familias? Karina, yo estoy describiendo un proyecto que es contundente, es importante. Yo claro, pero es esa obvio, pregunta, ministro, pero si es es que obvio efectivamente, que en el Congreso les van a pedir Karina, un esfuerzo es que mayor. siempre... No, pero lo que pasa es que también hay que pensar que la pandemia no ha terminado y este gobierno tiene la responsabilidad de seguir mirándose el futuro. Hoy día la propuesta involucra un IF universal hasta el mes de agosto. Y por supuesto que es un esfuerzo tremendamente importante. Estamos hablando que el paquete económico son más de 12.000 millones de dólares. Por lo tanto, eso se suma también a otra... yo, Karina, siempre hago el esfuerzo de explicar. Esto no es blanco-negro, esto no es solamente este IFE universal. Aquí ya se está pagando un IFE a 13 millones de personas del 80% del registro social de hogares. Ahora se llega al 100%. La palabra universal no es casualidad, no es un eslogan vacío. Tiene que ver con que es el 100% de las personas y las familias que están en ese registro social de hogares, aumentando hoy día de 400.000 pesos para una familia de 4 a 467, ¿cierto? Línea de pobreza. Más otros proyectos que ya están pagándose, como el saldo cero, ¿cierto? El bono también a los pensionados. O sea, estamos hablando de que hay un esfuerzo constante. Y ese esfuerzo constante, por supuesto que se paga. Y se paga con, entre otras cosas, ¿cierto? Lo que tú estás planteando. El aumento, ¿cierto?, del cobre, los ingresos, ¿cierto?, fiscales, pero hay que ser responsables para poder llegar a fin de año. Obviamente entendiendo que pueden haber otras contingencias producto de la pandemia y va a seguir, ¿cierto?, por supuesto el gobierno entregando beneficios, no solamente a las personas, sino que también a las pymes, pero esa discusión debe ser una discusión responsable. Por eso yo digo que gobernar siempre tiene una lógica distinta que las candidaturas. Ministro, una pregunta que tiene que ver con otro tema, voto obligatorio. Ayer se aprobó en diputados la idea de que el voto para las próximas elecciones sea obligatorio. ¿Cuál es la postura del gobierno y cómo ven el hecho de que esto se pueda implementar prontamente? La postura del gobierno, tal como fue en la última elección, tal como fue también en el plebiscito, es fomentar la participación ciudadana. Y si la participación ciudadana se va a incrementar o no con un voto obligatorio, tendrá que verse en el debate legislativo. Esto va a pasar, ¿cierto?, a la comisión, habrá que seguir avanzando en esta línea, hay distintas opiniones al respecto. Yo recuerdo personalmente que era candidato a alcalde cuando también se modificó la ley, ¿cierto?, con el voto voluntario. Después de aquella elección se sacaron algunas elecciones, bajó la participación. Efectivamente el voto obligatorio puede ser que aumente la participación, pero no es la única variable que uno debiese mirar. Uno debiese mirar también otras variables con respecto a cuál es la relación de las personas, ¿cierto?, con la política, con las elecciones, con los candidatos, la forma de votar, cómo avanzar en nuevas técnicas, a lo mejor más modernas, para poder emitir el sufragio. Bueno, yo creo que de esto debe ser mirado de manera global, pero insisto, como concepto general, el gobierno siempre va a estar interesado en cualquier iniciativa que aumente la participación ciudadana. Ese es el gran titular y habrá que ver cuáles son las bajadas justamente en la discusión legislativa. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, ministro. Gracias, buenos días.